Efesios, capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Hoy hablaremos de la armadura de Dios. Bien, el apóstol Pablo habla en los Efesios, dice, por tanto, toma la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios para el cristiano, para el creyente, el que ha conocido a Jesucristo, el que lo ha aceptado como su único Salvador? Bueno, Jesucristo dejó llaves a la iglesia. Una de las llaves es la oración, la otra el ayuno, la otra la lectura de la palabra. Son muchas llaves que el reino de Dios tiene y que Dios dejó, Jesucristo Dios dejó en la tierra. Pero estamos hablando de las tres llaves más importantes del creyente, la oración. Dice la Biblia, orad sin cesar. Significa, orad siempre. Dice, orad y no desmayéis. Dice, en Mateo también, el Evangelio de Mateo, dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. O sea que Dios nos manda a orar. La oración es hablar con Dios, comunicarnos con Dios, y al hablar con Dios nuestra fe se aumenta. Estamos hablando con nuestro Creador y la oración fortalece el alma, el espíritu, porque es algo espiritual. Por eso dice, velad y orad para que no caigas en tentación, porque la única forma que Dios nos puede guardar y contra las acechanzas del diablo, las tentaciones de Satanás, es orando. Por eso dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, el ayuno también es una base muy importante. Cuando uno ayuna, el profeta Joel dijo en el capítulo 2, dijo, humillaos con todo vuestro corazón en ayuno y lamento. ¿Por qué? Porque necesitamos humillarnos a Dios, hacerle ver a Dios que nos humillamos a Él, reconociendo que no es con nuestra fuerza, que es con su poder. Y el ayuno es golpeando nuestro cuerpo en abstinencia para que nos comuniquemos más con Dios, nos acerquemos más a Dios y nos llenemos del Espíritu Santo. La lectura de la palabra también es muy importante. La Biblia dice que la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo, es lámpara a nuestros pies para no tropezar. La palabra de Dios edifica, restaura. La palabra de Dios, cuando la leemos, nuestra fe se aumenta la fe, nos llenamos de conocimiento, estamos renovando nuestra mente en la palabra de Dios, porque también el apóstol Pablo dice, renovaos vuestra mente, ¿en qué? En la palabra de Dios. Entonces, estos tres puntos importantes, estas tres llaves que he hablado hoy, significan las llaves más importantes. También está el escudo de la fe. Ahí vemos a un soldado en esta figura. El escudo es la fe. La fe es muy importante. La fe es la que nos ayuda a seguir hacia adelante. La fe es nuestra amiga. Ella es la que nos ayuda a, a creer, porque para eso es la fe. Dice la Biblia en Hebreos 11:1, es
Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza significa seguridad, o sea, yo estoy seguro, seguro, más que seguro, que creo en Dios, que creo en la palabra. Dice, después la fe, la certeza, o sea, la seguridad. Después la fe, la certeza de lo que no se ve. O sea, hay cosas que le pedimos a Dios que no vemos, pero Dios no nos ha llamado a que veamos. Esto es por fe. O sea, pedimos algo a Dios y lo hemos creído en nuestro corazón y la petición viene, o lo que sea, en la cual tengamos que tener fe en algún problema, alguna persecución, en cualquier problema. La fe está ahí para ayudarnos y nos responde. Y la fe nos responde porque ella es la que mueve las montañas. La fe es la que va donde Dios y le dice a Dios, mi hijo, mi hija, mi siervo, mi sierva, tienen fe y esto es lo que ellos quieren. Y la fe nos trae la respuesta. Así que la fe es muy importante porque dice la Biblia ahí mismo en Hebreos 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que si no tenemos fe, no estamos agradando a Dios. Y si no tenemos fe, cuando venga el enemigo a atacarnos, nos va a derrotar, nos va a vencer, porque no tenemos fe. Vamos a tener miedo a la persecución, vamos a tener temor, no vamos a creer que Dios nos escucha. Y Satanás eso es lo que quiere, que tú creas que Dios no te escucha, que tú creas que Dios no te va a responder, que tú creas que Dios no te oye y, y el enemigo va a hacer a ponerte dudas de que no creas en Dios, de que no tengas fe, para que entonces tú seas débil y él pueda derrotarte. Por eso vemos a este soldado que está vestido con la armadura, que representa, ya te dije, la oración, eh, el ayuno, la palabra. El escudo que él tiene es la fe. Y la espada que él tiene es la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es como espada de dos filos que traspasa los corazones y discierne todo pensamiento. Y entonces hay que estar con la armadura de Dios porque es la única forma que podamos resistir toda obra de Satanás en el día malo. Por lo tanto, también podemos ver eh, en esta imagen este soldado que tiene un casco, el casco que le protege la cabeza, también representa que tenemos que tener protegida nuestra mente. ¿Y cómo? Renovando nuestra mente en la palabra, para que cuando venga el enemigo tengamos palabra de Dios para enfrentarlo y cuando venga a tentarnos, a acusarnos, a traernos un día de aflicción, un día malo, como dice la palabra, entonces estamos preparados en la palabra y lo reprendemos por la palabra, porque tenemos nuestra mente renovada, está preparada, está protegida, porque usted tiene palabra de Dios en su mente renovada y cuando venga el enemigo usted le dice por la palabra y con autoridad le habla la palabra y se tiene que ir huyendo, como hizo Jesús cuando vino Satanás y lo tentó en el desierto, cuando estaba en ayuno, y el Señor usó la palabra y le dijo, cuando Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque él pensaba que Jesús tenía hambre, y el Señor le dijo, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así mismo tenemos que usar la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que usar el escudo, que es la fe, la espada, que es la palabra, el casco, que es renovando nuestra mente, las sandalias del Evangelio, que también el soldado tiene,
que significa que tenemos que evangelizar, predicar, siempre estar preparados predicando, hablando de Dios a las almas y como buen soldado, hablando palabra de Dios y así podemos vencer a Satanás. Dice la Biblia, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Y cómo lo resistimos? Bueno, ya les dije, en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en la fe, renovando nuestra mente. Esas son las armaduras de Dios, que dice Efesios capítulo 6 y versículo 13. Entonces, tenemos que estar alerta y tenemos que estar con la armadura todos los días, porque si usted mm, un día ora y después al otro día no ora, y después tampoco deja de ayunar, porque hay que ayunar de vez en cuando, ¿no? ¿Verdad? Cuando usted pueda. Y la palabra hay que leerla todos los días. Y hay que renovar nuestra mente con la palabra. Si usted no ora, no lee la palabra, no no tiene fe, usted nunca ayuda. Usted es un candidato débil para Satanás. Y cuando venga Satanás en el día malo, lo va a vencer, lo va a derrotar. Porque usted no tiene la armadura de Dios. Y la palabra del Señor dice que esto no es con espada ni con ejército, esto es con la palabra de Dios, esto es con el poder de Dios. Esto no es con nuestra fuerza que usted puede decir, no, que el enemigo a mí no me va a tumbar. Mentira es el diablo. El diablo ha tumbado a mucha gente y con grandes puestos y líderes grandes, ¿sabes? Porque se descuidaron. Así que eh, no podemos descuidarnos. La armadura de Dios tenemos que tenerla todos los días para que podamos estar firmes, como dice la palabra del Señor, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea que cuando dice acabado todo, es que cuando venga Satanás a tentarnos en el día malo, pues lo vamos a acabar, vamos a acabarlo por la palabra, lo vamos a derrotar por la palabra porque está derrotado. Y vamos a acabar venciendo firmes, como Dios nos dice que tenemos que estar firmes en la palabra y con la armadura de Dios, venciendo todo obstáculo, porque nuestro enemigo es Satanás y todos los días él nos hace la vida imposible y todos los días él tiene trampas y tiene formas de cómo tratar de destruirnos, pero para eso tenemos que estar con la armadura de Dios, porque esto es una guerra espiritual todos los días y hay que estar preparado con las acechanzas del enemigo. El enemigo usa a los impíos, a la gente mala, y usted sabe que uno tiene que estar preparado. Estamos en tiempos finales, en tiempos decisivos, donde tenemos que estar más que preparados y con la armadura de Dios siempre ahí puesta. Bueno, este CR7 que siempre está contigo, ya tú sabes, está trayéndote mensajes nuevos, porque mi deseo es que usted, familia, se renueve y sea edificado por la palabra de Dios. Es mi deseo y es el deseo de Dios. Y para eso Dios me puso aquí. Y estoy haciendo y cumpliendo lo que Dios me dijo, obedeciendo lo que Dios me dijo, para dar de por gracia, lo que por gracia Dios me ha dado para ti. Dios te siga bendiciendo, familia. Ora por mí. Yo también voy a estar orando por ti. Y ya tú sabes, nos seguiremos viendo en los próximos videos que estaré bajando para la gloria de Dios. Y ya tú sabes, este ministerio es un ministerio de fe, creyendo que Dios es el que está con nosotros como poderoso gigante. Y estamos creyéndole a Dios como nunca antes, porque sabemos que Dios nos ha llamado a una misión grande y queremos cumplirla antes de partir de esta tierra. Bendiciones.